Bienvenido al episodio de hoy donde exploraremos una escalofriante leyenda urbana mexicana que se remonta a principios del siglo XX. Únase a nosotros en un viaje lleno de misterio, suspenso y terror mientras profundizamos en la historia real detrás de El Pozo de los Deseos. Nuestra narrativa comienza en el pintoresco paisaje de Hacienda de Chautla, un lugar adornado con tranquilidad y belleza natural. Ubicado en medio de estos pintorescos alrededores existe un curioso hito, el Pozo de los Deseos, que ha sido un tema de fascinación para muchos lugareños y valientes exploradores. Al anochecer, evocan historias sobre una figura espectral, una mujer, que aparece ataviada con un vestido blanco junto al pozo, haciéndose eco de hilos de súplicas lúgubres. Supuestamente atrapada en un extraño bucle temporal, se cree que deambula, buscando eternamente ayuda para reunirse con su hijo perdido. La historia que se murmuró por primera vez dentro de los muros de la hacienda es de angustia. Una joven madre, abrumada por las pruebas y tribulaciones que la vida le había impuesto, hizo lo inimaginable, recurrió a un pozo que se decía estaba infundido de energía mística para cambiar su destino. Como llama el folclore, su deseo sirvió como una invocación macabra, colocando sin darse cuenta a su hijo bajo una existencia trágica y de otro mundo. En lugar de proporcionar la tan codiciada fortuna, la respuesta del pozo fue un silencio vacío, marcando el lugar con un legado de tristeza y perturbación. Desprovista de consuelo y compañía, la mujer cayó en la locura, presa de los dolores del destino injusto. Y así, según cuentan las historias, su fantasma ahora deambula por la hacienda, guiando a su hijo hasta el borde del pozo, donde continúa pidiendo ayuda para encontrar una solución a su lamentable situación. Como visitantes que ocupan los terrenos sagrados, uno no puede evitar sentir los indicios de eminencia premonitoria que evoca el folclore. A pesar de un encanto superficial que susurra historias de serenidad, la hacienda reverbera con una sensación subyacente de inquietud que espera, hambrienta de que un transeúnte se sumerja. El pozo, encerrado en una escalofriante quietud que proyecta una mirada penetrante hacia lo desconocido, te desafía silenciosamente a mirar más profundamente su enigmático pasado. A menudo confundido con un faro de promesa, genera una conmovedora combinación de inquietud y curiosidad, enredadas en una fascinación morbosa. Al embarcarse en un viaje más allá de la percepción regular, uno se siente perpetuamente atraído por los umbrales de cordura, una puerta críptica que podría desarrollar horrores desconocidos. Los visitantes son recibidos por un silencio espeluznante, aparentemente en anticipación de susurros de un reino mucho más allá del nuestro. A medida que pasan las horas, la hacienda se envuelve en un manto etéreo de oscuridad. Bajo el tenue brillo plateado de la luna llena, se sabe que el espectro hace su aparición trágica, sus gritos lúgubres llevados por el viento susurrante, resonando a través de la melancólica quietud de la noche. Nuestra exploración del Pozo de los Deseos nos convierte en testigos de un panorama espeluznante que parece tomado directamente de las páginas de una novela de terror. Las sombras emergen de los oscuros edificios grises, y el viento teje espeluznantes susurros en el aire, agregando capas a la escalofriante narrativa. Lujosamente verde durante las horas del día, el terreno sufre una transformación drástica a medida que el crepúsculo invade. El encanto que inicialmente atrajo a tantas personas se apaga con la oscuridad invasora, dejando en su lugar un mar escalofriante de sombras y una aura palpable de miedo. Las asociaciones pacíficas de la hacienda se ven frecuentemente perturbadas por sucesos sobrenaturales. Desde apariciones sin cabeza a caballo hasta gritos espeluznantes llevados por el viento, estos acontecimientos fantasmales han grabado una energía escalofriante en la hacienda de Chautla. El conocido como el Pozo de los Deseos se encuentra en el nexo de estos extraños sucesos. Su historia es múltiple, imbuida de inquietud, mística y una abrumadora sensación de tragedia. Hoy nos encontramos en su precipicio, con la esperanza de desenterrar sus secretos largamente enterrados. Rodeado de aire infundido de creencias, y atormentado por el espíritu desesperado de una mujer, el pozo susurra secretos de un pasado a la vez trágico y aterrador. Con cada onda que rompe la quietud de sus aguas oscuras, llora de maldiciones y malos fenómenos, rastreando ecos de inocencia perdida hace mucho tiempo. Con cada visita al pozo, habitantes y visitantes quedan envueltos en la leyenda espectral, paralizados por el cuento que brilla en la periferia de su visión y realidad. Deja un eco escalofriante de miedo, y el innegable impulso de desenmascarar la verdad atormentado por susurros de lo sobrenatural. Mientras nos encontramos en la encrucijada entre la creencia y el escepticismo, entre el miedo y la resolución, el pozo sigue siendo un emblema tangible de fuerzas intangibles. A medida que nos atrevemos a recorrer caminos que nos acercan a la verdad, nos adentramos más en el laberinto de los macabros misterios que encierra. En el corazón de la hacienda de Chautla, el pozo es un campo de batalla surrealista de existencia y espectralidad, encantamiento e intimidación.
Es una historia atemporal sobre la compulsión humana por la esperanza, y las repercusiones a menudo trágicas de nuestros actos, de los peligros de tentar al destino y del precio de nuestros deseos. De pie junto al pozo bajo el velo de la noche oscura, mirando las profundidades entintadas que parecen moverse y ondularse, uno no puede evitar dejarse vencer por una sensación de inquietud. Los ojos miran desde esas profundidades, vistos y luego invisibles, y vislumbran un pasado atormentado. A medida que nos topamos con fragmentos de los cuentos susurrados a través de los siglos, comenzamos a reconstruir la escalofriante historia de la hacienda de Chautla. Caminar por sus terrenos es atravesar un puente entre lo tangible y lo extraño, la vida mortal y lo inexplicable. Si bien algunos pueden descartar a la mujer espectral y su triste historia como meros vuelos de imaginación, la sensación de inquietud que sienten muchos que deambulan por la hacienda implica una verdad inquietante, que la línea entre la realidad y lo sobrenatural es a menudo más delgada de lo que queremos admitir. No se trata de probar la existencia de la mujer espectral ni de desentrañar las crónicas exactas del pozo. Se trata de reconocer que lo inexplicable existe dentro de la periferia de nuestro conocimiento, envuelto en un misterio, esperando ser descubierto. A medida que el sol desciende bajo el horizonte y la oscuridad desciende sobre la hacienda, el aire permanece impregnado de un silencio espeluznante, una aura pensativa. Una baliza que arroja luz sobre elementos que existen mucho más allá de los reinos de la comprensión mortal. La luna ilumina aspectos de la escalofriante narrativa. Hagamos una pausa en nuestro viaje, contemplando la extensión iluminada por la luna de la hacienda de Chautla. Inhala el aire embriagador, siente los escalofríos que recorren tu columna. Los cuentos grabados en el alma misma de estos terrenos anhelan ser escuchados y desenterrados. Porque en estos cuentos se encuentran las respuestas a una miríada de misterios, esperando ser desentrañados. A medida que la noche se profundiza, llega el momento de despedirnos de la seductora historia de fantasmas tejida en el tapiz de la hacienda de Chautla. El pozo de los deseos, con sus menguantes mareas de miedo e intriga, nos obliga a regresar, intentando siempre comprender lo insondable. Porque el delgado hilo que conecta un mundo con otro posee infinitas historias de emociones humanas, de esperanza, desesperación, pérdida inimaginable y un anhelo eterno de reparación. Tal es el atractivo magnético de la hacienda de Chautla, un espejismo de tranquilidad que esconde una vorágine arremolinada de lo desconocido. Entonces, la próxima vez que te encuentres cautivado por el encanto inquietante de una leyenda milenaria o el lamido rítmico de una marea espeluznante, recuerda acercarte a lo desconocido con coraje y comprensión, porque está lleno de secretos tentadores, esperando para iluminar y aterrorizar a partes iguales. Cuando la historia del pozo de los deseos llega a su fin para pasar la noche, la hacienda suspira con una especie de cansancio soportado por siglos de susurros espectrales e historias escalofriantes. La luna se refugia detrás de un puñado de nubes, que envuelven al mundo en su misterioso halo de penumbra. Salimos a la noche, al reino de las tinieblas y los misterios. Nuestros vislumbres del pozo de los deseos, un espectro inquietante del pasado de la hacienda, nos convierten a la vez en protagonistas y antagonistas en un enigmático guión escrito por las fuerzas imprevistas de lo sobrenatural. Hay un rayo de fascinación al desentrañar los espeluznantes acontecimientos de la hacienda de Chautla. Es como profundizar en las páginas de una novela de misterio, reunir pistas, comprender historias de fondo y maravillarse con las complejidades del mundo real embrujado. A medida que las figuras fantasmales se desvanecen en la noche, la historia aún permanece en el aire. Linternas parpadeantes proyectan largas sombras, formando formas inquietantes que parecen bailar en la oscuridad. Hay una sensación persistente de lo sobrenatural, como si los límites entre nuestro mundo y lo sobrenatural estuvieran borrosos, sin saber cuándo la encantadora historia del Pozo de los Deseos volverá a cobrar vida. Entonces, nos enfrentamos a un enigma, de ficción o realidad, folclore o verdad. Las respuestas yacen ocultas bajo las capas de misterio y enigma que envuelven la hacienda de Chautla, esperando ser desenterradas por aquellos lo suficientemente atrevidos como para abrazar la aterradora belleza de lo desconocido. Nuestra búsqueda apenas ha comenzado, la historia del Pozo de los Deseos seguramente seguirá prevaleciendo, tejiendo historias de temblores, presentimientos, euforia y miedo a los recados. Como sugieren los folclores, la hacienda de Chautla no deja de lado fácilmente sus misterios, invita a más exploradores a desenterrar su peculiar historia, revelando cada vez una faceta diferente de lo desconocido. Así que mientras estamos al borde de lo desconocido, al borde de lo que percibimos, debemos prepararnos para lo que hay debajo de la superficie. La hacienda de Chautla nos invita a un mundo mucho más allá de nuestra comprensión, un mundo maldecido con historias de tristeza y aflicción, un mundo que quizás sea mejor dejar en manos de los espíritus que lo atormentan. La historia del Pozo de los Deseos, y el trágico espectro que lo persigue todavía envuelven en misterio, pero tal vez sea aún más atractivo por su enigma.
Este cuento, intrincadamente tejido con hilos de susurros espectrales y secretos escalofriantes, seguirá creando ondas en el tejido de la realidad, impresionando las historias de lo sobrenatural en las mentes receptivas que se atreven a profundizar en el reino de lo desconocido.